el poeta Antonio Cisneros, una obra titulada El libro del buen salvaje, este libro. Bueno, aquí Antonio Cisneros dice que en una ocasión, en una feria del libro que hubo, y a la que concurrió, bueno, entonces siempre entre los autores se intercambian libros, uno le deja libros, así, entonces igual le dejaron a él varios libros que no vio todos pues en ese momento, ¿no? Sino ya después, con tranquilidad, el día siguiente o los días siguientes, ¿no? Y entonces había uno que le había dedicado un ensayista colombiano, ¿no? La presentación de todo esto había sido un día viernes, ¿no? Y entonces comenzó a ver el libro que le había enviado, le había dejado el colombiano, y estaba dedicado. Y saben ustedes lo que decía la dedicatoria, decía: para Antonio Cisneros, por todas las estupideces que dijo el viernes. Y el otro libro, que también era el mismo colombiano, tenía la misma dedicatoria: para Antonio Cisneros, por todas las estupideces que dijo el viernes. Entonces Cisneros, que cuenta esto, dice, bueno, yo dije, pero por todas las estupideces que dije. Entonces, dice Cisneros, revisé mi repertorio de estupideces, ¿no? Y todas son pues convencionales, son comunes y corrientes, pero la verdad es que no hay ninguna capaz de despertar pues la ira de los dioses, ¿no? Entonces dice, pero ¿qué pude haber dicho pues para merecer esta dedicatoria, ¿no? Tampoco halagüeña, ¿no? Pero claro, esto me sirvió, ¿no?, para elaborar algunas consideraciones sobre nuestro repertorio de estupideces, ¿no? Todos tenemos, unos más y otros menos, pero nadie se libra de tener un repertorio de estupideces, ¿no? Entonces hay primero que ser consciente de eso, ¿no? Yo recuerdo que muchos autores a veces se preguntan muy interesados, inquietos e intrigados por qué tal o cual famoso autor ha dicho o ha cometido una estupidez, o tiene tal o cual superstición, o tal o cual creencia disparatada, siendo como es pues un célebre filósofo, o un gran matemático, o un notable literato, ¿no? Entonces, ellos no ven que sea posible la coexistencia, ¿no?, de un repertorio de estupideces y lo otro, que no se aviene pues con el repertorio, ¿no? Y claro, creo que en primer lugar ellos no distinguen claramente, y debieran, entre las ideas de esos autores y las creencias. Nuestro repertorio de estupideces es un repertorio de creencias disparatadas o estúpidas, ¿no? Pero no de ideas. Eso en primer lugar. Cuando Rousseau, por ejemplo, habla despropositadamente acerca de la masturbación y previene a Emilio de que nunca vaya a caer en las garras de semejante monstruo, etcétera, ¿no? Entonces uno se pregunta y se dice, pero ¿cómo el padre de la pedagogía moderna puede haber creído en la historia del espantajo masturbatorio, ¿no? Pero esto es inadmisible. ¿Cómo es posible, pues, que haya creído semejante patraña, ¿no? Y sin embargo creía eso, ¿no? E incluso atribuía muchos de sus achaques y males a haber sucumbido al llamado vicio solitario en su juventud, ¿no? Y entonces pues era pues prácticamente todo un dispendio, ¿no? De líquido radical, como llamaba Casanova al semen, ¿no? El líquido radical. El famoso historiador y esteta Benedetto Croce, ¿no? Era una persona pues primer nivel intelectual, ¿no?
Y sin embargo, y esto me lo ha contado a mí el profesor Honorio Ferrero, que lo conoció además, y que era además italiano, él no pasaba debajo de una escalera, por ejemplo, porque eso traía mala suerte. Y evitaba que sentado a la mesa comiendo se le derramase la sal, porque eso también podía traerle mala suerte. Esas son creencias, ¿no? Son creencias. Pero él creía en eso. Y eso no corría la pareja, pues, con la cultura y con la versación de Benedetto Croce, ¿no? Pero es que son cosas completamente diferentes, ¿no? Pero no incongruentes. No. La ensayista de origen italiano y hoy norteamericana, Camille Paglia, dice que en ella convive, ¿no?, la cultura, y mucha cultura, con, ¿no?, o sea, convive la época de la Ilustración, ¿no?, con una serie de supersticiones y de creencias, ¿no?, sin duda comenzando por la creencia en el mal de ojo, ¿no?, en la que creía, por ejemplo, muchísimo, como muchos italianos además, el gran cantante Enrico Caruso, ¿no? Claro, que nunca firmaba un contrato el viernes, que nunca salía de viaje un martes, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, esas son creencias, ¿no? Pero que también dirigen su existencia, ¿no?, como la dirigían. Laqueur, Walter Laqueur, ha publicado un libro extenso, un libro importante, que es una historia cultural de la masturbación, ¿no? Y en ese libro él habla del famoso, él se refiere al último, se refiere al famoso filósofo de origen austriaco y posteriormente nacionalizado británico, Ludwig Wittgenstein, ¿no? Y cuenta que fue combatiente en la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y que se sintió muy mal, ¿no?, porque en pleno fragor de la batalla se había masturbado, ¿no? Entonces, Laqueur dice, pero ¿cómo es posible, ¿no?, de que este gran filósofo que hizo, pues, contribuciones fundamentales, comenzando por el famoso Tractatus Logico Philosophico, ¿no?, haya creído en la patraña masturbatoria, ¿no?, y se haya, pues, sentido mal, ¿no?, se haya avergonzado de la comisión de semejante acto. Y entonces el señor Laqueur, que cita esto, no tiene en cuenta en absoluto que puede, pues, convivir una creencia disparatada con un gran conocimiento filosófico, como, ¿no?, además del lógico matemático, pueden convivir tranquilamente. Ah, sí. Y por no hacer este distingo entre las ideas y las creencias, la gente, ya lo he dicho otras veces, ¿no?, la gente no vive en relación con las ideas, porque las ideas no permitirían vivir tranquilamente. Las ideas son cuestionables, son problemáticas, son difíciles, son temporales, en fin. Y lo que la gente quiere es una permanencia, quiere una solidez, quiere un piso firme. Y eso solamente pueden darlo las creencias, no las ideas, ¿no? Por ejemplo, Nietzsche, ¿no?, que era un hombre de ideas, ¿no?, entonces a él no le podía satisfacer lo que él llamaba una respuesta burda, que era la respuesta de Dios, ¿no? Cuando decían tal o cual cosa, la respuesta es Dios. Entonces Nietzsche decía, pero un hombre como yo, que es un hombre problemático, que es un hombre demasiado altanero, no puede sentirse satisfecho cuando le dan, como en este caso, una respuesta burda. Es un atropello a la inteligencia decir eso, decía Nietzsche, porque era un hombre de ideas, pues. Pero la mayor parte de la gente no se compone, pues, de gente de ideas, sino de creencias, ¿no? Entonces, lo que la gente tiene normalmente, lo que la gente, digamos, sigue a través de sus vidas, son creencias, ¿no?, pero no en absoluto ideas. Entonces creo que este hecho de no haber distinguido convenientemente entre las unas y las otras hace que investigadores con una gran cultura, además, como Laqueur, ¿no?, cometan, pues, estos dislates y tengan estos patinazos, o como nosotros decimos, estas patinadas, ¿no?,
Yo no me esperaba, ¿no? Pero no solamente es eso, ¿no? Sino que en otros tratados y en otras áreas del conocimiento, igualmente sigue esta creencia tremendamente arraigada, ¿no? En el número 13, en la escalera, en la sal, ¿no? En el gato negro, en fin, ¿no? Por eso Freyre, creo yo, tenía mucha razón cuando él objetaba, ¿no? La divisa orgullosa, ¿no? De la Iglesia católica, ¿no? Que decía pues que la doctrina era para todo el mundo y que regía para todos y en todas partes, ¿no? Ut ubique, quod ab omnibus, ¿no? Quod semper. Y él decía que esa divisa no era de la Iglesia católica, sino de la magia, y que si había una verdadera corriente, digamos, de espiritualidad, era la corriente mágica, y que no era la Iglesia católica. Y en ese sentido, ¿no? Él decía que la magia era católica, es decir, universal, ¿no? Y creo que tenía razón.